Estimados amigos, muy buenos días. Vamos a abordar en esta oportunidad en Perú Contable un tema que es bastante relevante por lo que significa en el interno de los negocios, que son los gastos recreativos a favor del personal y en general de los que desarrolla el negocio. Los gastos recreativos son importantes en la empresa. ¿Por qué? Porque permiten a la larga una mejor sinergia con los trabajadores. Muchas consultas que han llegado en los live videos, ediciones que ha publicado el Perú Contable, han permitido conocer y invitar en ese caso a hacer unas determinadas precisiones. Por ejemplo, el caso de la empresa que tiene trabajadores y que ha acordado por política de la empresa comprar una torta a favor de los trabajadores. ¿Puede utilizar ese gasto a favor de la empresa? Porque normalmente muchas personas consultan y dicen, lo que pasa es que nosotros hacemos una bolsa, una especie de chanchita o porcina que le llaman otros. Esta chanchita, esta bolsita que hacemos, pedimos a cada uno 5 soles para comprar una torta, un regalito para el agasajado. Y así, bueno, sale de nuestro bolsillo. ¿Ese es deducible? No, pues, o sea, ¿cuál es qué hace la empresa? La empresa ¿qué hace? La empresa podría disponer, porque mira, la empresa tiene recursos, la empresa tiene un efectivo, equivalente efectivo en su cuenta contable 10. Ese efectivo equivalente efectivo se utiliza ¿para qué? Para actividades que es necesario de inversión, pagar deudas y pagar remuneraciones, entre otros. Y parte de ese disponible podría crearse una subdivisionaria en la cual sea para cubrir esas eventualidades, que obviamente se dan por situaciones quizás de onomásticos o por de repente aniversario de la empresa también. Puede ser que la empresa destine en su cuenta de contabilidad, en una subdivisionaria de la cuenta 10, cuenta contable 10, efectivo cliente efectivo, una partida para efectos de cubrir el consumo de estas tipo de tortas, regalos o piqueos. En la medida que sean razonables, no debería tener problema tributario. SUNAT te podría reparar ello. Yo creo que en realidad, si SUNAT no lo hace, quizás es para efectos de que el contribuyente tenga una oportunidad de poder sustentarlos. Ahora, si SUNAT se le está reparando a ustedes, yo los invito a que ustedes puedan sustentar con los medios probatorios y poder ganar ese reparo, que no debería asumirlo la empresa. La empresa de por sí puede sacar recursos para poder facilitar un bonito día a sus trabajadores. Por lo tanto, el reparo tributario no debería haber, pero si SUNAT, en su opinión, quiere repararlos, impúgnenlo, no se queden, no simplemente caigan en la primera atribución que les puede decir SUNAT. ¿Estos gastos serían razonables? Sí. Pero una cosa muy diferente es que tengas una empresa con 10 trabajadores y que tenga un gasto, por ejemplo, de 200, 300, 400 o 500 soles, a que digas, somos 20 trabajadores y nos hemos gastado 1.000.000 de soles en agasajar el cumpleaños al gerente general. ¿1.000.000 de soles? ¿Qué gastaste? ¿La torta cuánto cuesta? La torta cuesta 200 soles. Vamos a una torta no cuesta 200 soles, sí, pero tenía varios pisos, sí, bueno, aquí ya una torta bien bonito costó 500 soles, bien decorada, como si fuera matrimonio. Ya. ¿Qué más gastaste? Contratamos bailarinas de ballet o bailarines de ballet, por ejemplo. Es deducible. Miren, no toda partida que aparentemente se presenta o se expone como un gasto recreativo lo va a hacer. Es por eso que SUNAT, cuando hace los reparos, es una invitación al contribuyente para que tengas la oportunidad de decirle a SUNAT, este gasto sí es coherente. ¿Por qué? Porque razonablemente consumido, algunos vinos, de repente alguna bebida, algunos whiskies y una torta, unos piqueos, unos bocaditos a lo general. Alguien podría decir, sí, pero Alan, pero a través de esa partida podríamos estar en cubrir gastos de tipo personales, porque si es su cumpleaños, ya, pues es su cumpleaños, pero su cumpleaños que se lo celebra en su casa, porque la empresa tiene que gastar su propio dinero para cubrirlo. Y ahí viene el tema de la razonabilidad en el análisis tributario, en un análisis tributario coherente que permitiría que si el consumo es razonable y normalmente aceptable, aunque hay, ¿y cuál es el porcentaje? Que siempre me preguntan a mí es, depende, porque no todas las empresas son iguales, y ahí uno tiene que tener un juicio valorativo y analizar eso con la gerencia. Como política de la empresa ha decidido que vamos a gastar máximo por cumpleaños por persona 50 soles. Las 50 soles te tiene que cubrir para una torta. No te vas a comprar una tortaza que vale 500 soles, te cobrarás una torta pequeña de 30 soles, que si hay tortas pequeñas de 30 soles, ojo, está, y bien bonitas, y bien ricas todavía.
Y el resto que sirve para unas gaseositas, por persona, por cumpleañero. ¿Es una política de la empresa razonable? Sí, perfecto. No, la empresa quiere destinar 100 soles máximo por celebrar un cumpleaños que salga de caja chica. ¿Es deducible? Es gasto deducible. ¿Es reparable? ¿Por qué? Si tiene los documentos que permitan sustentar esa operación y es una política de la empresa, es gasto totalmente viable y deducible para efecto de la determinación de base a imponer el impuesto de renta. ¿Y me puedes reparar el crédito fiscal? ¿Por qué te van a reparar el crédito fiscal? Te lo repararían si tú de repente la empresa dice, como política, la empresa va a destinar por cumpleañero que se pueda gastar máximo 100 soles. Todo sustentado con comprobante de pago. Y de repente mandan a comprar a un practicante y el practicante va y dice, mejor me voy a ahorrar esos 100 soles y voy a hablar con mi primo que hace tortas y me voy a conseguir un comprobante que lo voy a hacer por internet. Como ahora hay comprobantes electrónicos, le digo, mira, te envío un comprobante hecho electrónicamente por internet. Y tú llegas y ese RUM no existe. Es una operación recontra falsa, entonces no va a ser deducible. Y te podría tener problemas. Por eso siempre el personal de contabilidad tiene que revisar todos los comprobantes de pago para ver que sean activos, habidos y que la empresa existe, para evitar ese tipo de problemas. Además hay que tener bastante cuidado porque en el caso de los gastos recreativos podría generarse que también la SUNAT haga indagaciones y por ejemplo diga, oye, pero hay declaraciones juradas de los trabajadores que dicen que no hay nunca les han entregado nada y en la contabilidad se aparecen esos gastos. SUNAT que diría, yo tengo una declaración jurada de varios trabajadores que dicen que nunca le han regalado ni siquiera un caramelo de limón. Y la contabilización de las empresas dicen que se han gastado 100 soles en consumos y gastos a favor de ellos. Y es más, ellos están diciendo que la gerente tiene algunos amigos que siempre le celebra sus cumpleaños y lo están pasando como gasto de trabajadores. ¿Ese sustento SUNAT es suficiente para validar el reparo? No. SUNAT no puede basar un reparo tributario únicamente en una declaración testimonial de alguna parte, sino tendría que haber otro documento o otra evidencia totalmente tangible que permita en ese caso sustentar esa afirmación que podría ser temeraria de parte de la misma SUNAT. Entonces hay que tener bastante cuidado también cuando analicemos o observemos este tipo de situaciones. Los gastos recreativos pueden darse inclusive los días domingos o feriados. ¿Y por qué? Porque la empresa necesariamente tiene que trabajar de repente de lunes a sábado, de lunes a viernes. La empresa, la gerencia los ha reunido, señores, necesitamos aumentar nuestra productividad, necesitamos cubrir determinadas metas y vamos a tener gasto recreativo, un gasto por aniversario de la empresa, lo vamos a hacer un día domingo. Nos vamos a ir a un club campestre en Chincha, nos vamos a ir a Pisco, nos vamos a ir a Cañete, nos vamos a ir a Ica, nos vamos a ir. Nos vamos a ir a Huaraz, uy, bacán, o sea, usted paga su pasaje, pero ya tienen todo el hospedaje cubierto y la alimentación. ¿Puede ser deducible, pero tienen que hacer lineamientos, facturas que permitan corroborar ello. Es la parte tediosa de la tributación, pero es un tema que permite revelar la verdad, lo que ocurría en esa situación, porque recuerden que SUNAT cuando le va a fiscalizar llega 1, 2 o 3 años después, antes del periodo de prescripción llega, justo mañana iba a prescribir y SUNAT llega y te pone tu requerimiento. Entonces, ¿qué te pide SUNAT? SUNAT no es omnisciente, no tiene el poder de la ubicuidad, pero sí te pide por eso, señor, tú hace 3 años y medio y dices que has hecho estas operaciones, dame los comprobantes que lo respalden. Me robaron los comprobantes. Sí, te robaron los comprobantes. ¿Dónde está tu denuncia policial? No, ahorita recién lo voy a hacer. Te robaron hace 3 años y medio y no ha sido la policía. No es que ya no confío en la policía. Porque la policía una vez no defendió a mi tía, o sea, ya empiezan a haber explicaciones con falta de coherencia en ese caso. Hay que cuidar en ese caso los gastos de la empresa, pero la empresa también en ese caso si destina para otro tipo de inversiones como es la salud del personal, eso es totalmente aceptable en ese caso. Inclusive, por ejemplo, la empresa puede poner como política, y ojo, es gasto deducible para efectos tributarios, contratar un servicio recreativo, de personal, de ambiente, dentro de las mismas instalaciones de la empresa, como por ejemplo, que los trabajadores tengan un horario de descanso y que puedan servirse un lonche de repente, unas tostadas o un pan de molde con jamón, jamoná,
Es totalmente deducible. Inclusive, no necesariamente está en la categoría gastos recreativos, pero también es un gasto que también está involucrado con la actividad de la empresa y con la actividad de los trabajadores, es el consumo de los jabones, del jabón líquido. Útiles de aseo, son gastos necesarios para actividad económica. Es más, puede pasar como condición de trabajo. Y la condición de trabajo entra en una categoría diferente que es el gasto recreativo. Yo tengo que, los trabajadores quieren lavarse siempre las manos, estar bien aseados. He comprado jabón, he comprado papel higiénico, papel toalla. ¿Es deducible? Perfectamente es deducible. Gasto recreativo es cuando te permite que el trabajador pueda tener una distracción, una actividad que le permita tener una mejor empatía a favor de la empresa. Y en principio en ese caso pueden estar cubiertos de diferentes tipos de elementos. Inclusive podríamos pasar en ese caso algunas premiaciones o viáticos cercanos también, que también puede estar cubierto como gasto recreativo. Como les dije, un viaje a un centro campestre, por ejemplo. La empresa lo va a asumir y va a asumir en ese caso el costo de contratar buses particulares que los permitan trasladar y regresarlos inclusive hasta su propio hogar. Mis trabajadores viven en determinadas zonas, diferentes zonas del sur, norte, este, oeste de Lima o de cualquier departamento. Les voy a permitir llevarlos, recogerlos y llevarlos a su casa después del paseo campestre. Pasa como parte de los gastos y está como política de la empresa y se puede identificar los consumos, no hay ningún problema. Lo que sí tiene que velarse es por el tema de la razonabilidad para evitar situaciones ajenas que a la larga generen perjuicios económicos. En cierta medida, esto si no es acreditado con documentos, no solamente el efecto va a ser un reparo tributario, sino podría implicar en ese caso que se considere hasta desembolsos u operaciones afectos a la tasa adicional del impuesto de la renta del 4.1%, miren, que obviamente generaría perjuicios económicos para el negocio. Dentro de los gastos recreativos, obviamente podemos pasar un conjunto de elementos que son relevantes en ese caso. Una cosa es el gasto de capacitación y otra cosa es el gasto recreativo. Yo quiero ir a Perú Contable para asistir en todos los eventos de Perú Contable. Asistente contable, asistente de planillas, especialización en fiscalización tributaria, quiero ir a los cursos de SAP, quiero ir a los diferentes cursos que va a desarrollar Perú Contable. Y productos que también expone. Entonces es un gasto de capacitación que la empresa puede asumir a favor de sus trabajadores. ¿Es gasto recreativo? No, recreativo no es. Es un gasto de capacitación. Y la empresa puede asumirlo, la empresa lo puede asumir y pasarlo como gasto deducible y utilizar el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque hay un servicio real, hay una constatación con un diploma, inclusive con la asistencia que tienen los participantes o los discentes en ese caso al evento y que permitiría en ese caso que se pueda acreditar que había una realidad de prestación de servicios. Hay un cronograma, un supervisor que supervisa el grado de alcance, el grado de conocimiento que están obteniendo. Y en realidad, ¿por qué? Porque todos salen sabiendo en ese caso la temática que se ha desarrollado. Esto no entra como gasto recreativo, esto entra como un gasto de capacitación en ese caso y de formación para la empresa, con lo tanto podría ser tranquilamente deducible y utilizado el crédito fiscal porque la factura es sabida y habida en ese caso. O sea, se puede pasar los consumos. Ahora, ¿qué otro tipo de situaciones nos podemos encontrar en el caso de los gastos recreativos? Los gastos recreativos, nuevamente reiteramos que permiten una mejor sinergia a favor de los trabajadores. Por lo tanto, si bien se establece un límite que es el 0.5% sobre los ingresos netos, si los ingresos netos de la empresa son altos, entonces se puede destinar hasta un determinado tope en ese caso. Coherente en ese caso para las operaciones. Entonces, en cierta medida la empresa podría en ese caso facilitarle también a los trabajadores en ese caso un buen ambiente laboral. ¿Por qué? Porque no solamente es todo explotar al trabajador con el trabajo general, sino también facilitarle también a él un buen ambiente laboral él mismo en ese caso. Esto en realidad, ¿qué permite? Permite por un lado que la empresa pueda en ese caso estrechar los lazos con sus trabajadores, reducir su carga tributaria y también permite en ese caso fomentar la actividad económica también, porque la empresa podría asumir, señores trabajadores, yo quiero que el gasto recreativo sea a través de con sus familias. Sus familias no las conocemos muchas veces, pero yo quiero darle entradas al cine. Uy, la empresa asume las entradas al cine y o a un espectáculo.
un circo, un teatro, la ópera, hay varios tipos de actividades culturales que se desarrollen, la empresa en ese caso asume el costo como gasto recreativo y le entrega a los trabajadores que llegó puntual, que han destacado en su trabajo o simplemente un premio para todos en ese caso. Tendrían que firmar los trabajadores una recepción de los mismos y eso, miren, también es gasto deducible. Entonces el trabajador se va feliz con 3, 4, 5 entradas y le dice a su familia, vámonos al cine. Solamente gastaría en su pasaje, bueno, una canchita que de repente le asume él, o inclusive la entrada puede venir con promociones que los cines o los espectáculos le proporcionan. Entonces el trabajador se va contento, disfruta con su familia. En lugar de que él tenga que sacar de su bolsillo, su familia en ese caso disfruta del espectáculo y regresa a su casa contentos. O sea, hay formas de manejar esta gestión con los trabajadores y hay formas que tributariamente nos eviten esos problemas. Nuevamente les reitero, cuando si SUNAT te hace un reparo vinculado a esto, no creas que SUNAT lo hace con el ánimo de cobrarte más tributos, sino lo que es, hay que entenderlo como una oportunidad de poder sustentar esas operaciones. Y eso a la larga a la SUNAT le va a servir. ¿Por qué? Porque tú lo sustentas, para ti ha sido un gasto, para la empresa que te prestó el servicio recreativo, el show recreativo, la empresa que te vendió la torta, la empresa que te vendió los bocaditos, la empresa que te prestó el servicio del espectáculo, para ellos es un ingreso sobre el cual se tiene que tributar. Entonces ahí podrían ser gastos deducibles. Eso, por ejemplo, nos genera una última reflexión, miren, en torno a este tema. Cuando se hizo la reforma tributaria respecto a los gastos a favor del personal de cuarta categoría, yo creo que hubiera sido más eficiente, y claro, esta que en mi opinión es particular en esa oportunidad, y puede ser equivocado por si acaso, puede ser que la reforma tributaria en realidad hubiera sido más efectiva si se hubiera permitido que los gastos recreativos se deduzcan hasta un determinado tope. Por ejemplo, el personal del renta de trabajo cuarta y quinta categoría puede deducir un 1% o quizás una o dos UITs de gastos recreativos, siempre y cuando escaneen de repente o escanea una fotografía con un celular, tomas la foto del celular y lo escaneas y le envías a la SUNAT. Como reporte que puede tener suficiente la capacidad de almacenamiento en una base de datos a través de internet para que el trabajador vaya acumulando gastos. O sea, por ejemplo, el trabajador consume una hamburguesa, tiene que pedir comprobante de pago porque sabe que ese comprobante de pago le va a permitir deducir un gasto. Su consumo sí te puede validar la deducción de un gasto hasta, por ejemplo, una o dos UITs. 8.000 soles de tope, o sea, 8.000 soles de consumos que tenga la persona, hace que la otra persona que le vendió o le prestó un servicio tenga que declarar para efectos del cruce de información. Ahí entonces tú vas a poder obtener una información más asertiva. Y en los gastos recreativos es un tema bien relevante porque las personas que obviamente destinan recursos para gastos recreativos pueden mostrar la evidencia de un nivel de ingresos y obviamente de consumos para la otra parte que se lo está proporcionando. Entonces la tributación podría en ese caso ser más equitativa, más justa. Tributan más los que tienen más ingresos, los que consumen más, los que generan más, en ese caso, aprovechamiento de algún tipo de sector, en ese caso, o el sector recreativo. Esa es una reforma que sí podría entrar en un tema coherente y evitar en ese caso estas ficciones que lamentablemente la norma nos ha presentado para este año. El 2018 obviamente nos presenta un escenario más positivo para efectos de hacer una reflexión y permitir un alcance tributario más adecuado. No hay que desperdiciar esas oportunidades, por eso que nuevamente les reitero, cuando analicen el tema tributario, llamen a gente que esté en la cancha, llamen a gente que esté consciente de lo mismo. Perú Contable, por ejemplo, ha invitado dentro de su staff y los profesionales además que todavía están por salir, que salir obviamente a través de todas las redes de Perú Contable, personas que obviamente conocen el tema a fondo en ese caso, que no les van a venir a contar fantasías en ese caso. Es por eso que ahora en esta reforma tributaria hay que aprovechar ahora esto, Perú Contable de todas maneras se va a pronunciar para facilitar la comprensión del sistema tributario y sobre todo acercarlo a la gente para efectos de que se pueda facilitar este tipo de gestiones. Nuevamente reiterarles que el tema de los gastos recreativos son coherentes, son razonables, sí existe la exigencia de que
sean sustentados. Si la empresa tiene la forma de sustentarlos, tiene que obviamente buscar la conservación de los mismos, a la larga va a poder gestionarse de manera más adecuada y permitir que sus trabajadores también disfruten vamos a decir, de lo superávit que puede tener el negocio y que le facilite también en ese caso este tipo de deducciones. Nuevamente, entonces, expresarle mi saludo y que pasen unos muy buenos días. Muchas gracias.